Si Colombia quiere acercarse al cumplimiento de los objetivos de desarrollo al 2030, una tarea impostergable es lograr una reforma rural integral e ir cerrando esa brecha que existe entre campo y ciudad. Naciones Unidas afirma que nacer hoy en el campo en Colombia disminuye las posibilidades de superar la pobreza, disminuye las posibilidades de un acceso a una educación con calidad y una movilidad social que precisamente se necesita para el desarrollo de todas las personas que viven en el campo y, por supuesto, para el desarrollo económico del país. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué tanto el campo puede ser un factor de retención de su recurso humano? Soy Adriana Santa Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una nueva conversación difícil. Nuestros invitados para el día de hoy son Alcibiades Escué, líder indígena del pueblo Nasa. Se ha desempeñado como alcalde del municipio de Toribío, coordinador de planeación en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, secretario de Planeación Municipal también de la Alcaldía de Toribío. Además, ejerció como presidente y representante legal de la Asociación Indígena del Cauca en diversos cargos del Consejo Regional Indígena del Cauca, también ha estado. Es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y tiene una especialización en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En el año de 1998 fue reconocido por la UNESCO como Maestro de Sabiduría por su liderazgo en procesos comunitarios. Es un placer y un honor tenerlo aquí, Alcibiades. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a usted y igualmente por la invitación. Muy bien, y nuestro otro invitado es Guido Hurtado. Guido es historiador de la Universidad del Valle y politólogo de la Universidad Javeriana de Cali. Trabajó como docente de las universidades Javeriana y CESI, Autónoma de Occidente, investigador del conflicto armado, asistente de investigación para el Centro de Memoria Histórica y la Universidad ICESI en el estudio de empresarios y conflicto armado en el Pacífico colombiano. Hizo parte del proyecto ICESI CAF en la pedagogía de los acuerdos de paz en el Pacífico colombiano y en la actualidad se desempeña como consultor y asesor político. Guido, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien, este es un tema con el que voy a empezar leyendo uno de los extractos que trata el texto Una nueva agenda por Colombia de las Naciones Unidas. Y dice, la pobreza rural en Colombia oscila entre el 30 y el 70%, con tan solo 7 departamentos por debajo del 30%. Como ha sido ampliamente documentado en Colombia, uno de los principales problemas para el desarrollo rural es la desigualdad en el acceso a la tierra. Y arrancamos por allí y quiero hablar con usted porque las comunidades indígenas, especialmente en el departamento del Cauca, sí que han levantado esta bandera durante muchos años. ¿Es posible hablar de que el campo cierre la brecha con la ciudad cuando uno tiene estas cifras? Por ejemplo, en el tema de propiedad de la tierra, acceso a la tierra. Bueno, creo que hay varios asuntos. Primero yo me quiero referir que venimos de una historia muy larga. Y te voy a referir al año de 1493, cuando la bula papal Alejandro VI, en su momento como papa, determinó que las tierras que los colonos españoles tomaran posesión de esas tierras de personas que no eran cristianos. Eso se mantiene hasta ahora. Hasta los años 1800, en Estados Unidos, el Consejo de Estado tomó la decisión de mantener ese postulado político de ocupación, de posesión de esas tierras, de aquellos espacios que tenían los pueblos indígenas, y eso se mantiene. Y en la doctrina latinoamericana, en el caso colombiano, se dio reconocimiento, sí, a partir del año de 1991 a las tierras de los pueblos indígenas. Sin embargo, es una doctrina que no está desarrollada. Entonces, hablar de desigualdad de tierras significa, en primer momento, ese limbo que existe jurídicamente, el reconocimiento de las tierras para los pueblos indígenas o el reconocimiento de esas tierras que están dirigidas para los pueblos afrocolombianos, que por supuesto son esclavizados, y tierras que deben ser reconocidas para el sector campesino en Colombia. Así que la zona rural en Colombia lo que existe es, primero, un tema de seguridad jurídica sobre la ocupación y sobre la posesión de tierras.
La ocupación se refiere a los pueblos indígenas. Eso, el derecho indiano, Francisco Victoria trabajó muy bien ese concepto de ocupación de las tierras. Eso no lo ha reconocido. Lo que se quiere reconocer es una posesión, cosa que no es el llamado, la invitación de los pueblos indígenas que reconozcan. Entonces, ahí hay una disyuntiva jurídica, conceptual, teórica, que el Estado, el gobierno colombiano, no lo ha sabido dirimir. Eso te ha llevado a que las tierras indígenas, después de ser dueñas, pasaron a ser ocupadas por los españoles. Eso se mantiene hasta hoy. Entonces, uno ve cómo, a pesar de que en Colombia son más o menos 28 millones de hectáreas que están en manos de comunidades indígenas o en posesión, ocupación de comunidades indígenas, la política de desarrollo ha sido excluyente. Entonces, no existe una política de Estado, existe una política de gobierno para el tema del desarrollo agropecuario, pero son de 4 años. Entonces, es muy ambivalente, no te da ninguna seguridad productiva. Si la trabajan, hay unas condiciones, digamos, de economía que requieren. Las comunidades indígenas hablamos de desarrollo integral. ¿Y qué es un desarrollo integral? Pues producir la tierra con los cultivos que se den, pero el desarrollo integral tiene que ver con la formación, con la capacitación para el trabajo, digámoslo así. 2, tiene que ver con la infraestructura vial, la infraestructura productiva, no tienen esas condiciones. Toda la zona rural está ausente de ese. No existe comunicación, medios de comunicación que te permitan sacar los productos. Entonces, la comercialización, claro. Las políticas siempre se han enmarcado en fomento, programas, digamos, son programas asistenciales y no son programas estructurales. Entonces, es cómo promover una política no solo de gobierno, sino de Estado, de desarrollo integral, que superen problemas estructurales económicos que tienen que ver con la tierra, claro está, con el modelo de producción, con la cadena productiva. No es solo producir la materia prima, sino también transformarla para evitar, digamos, los intermediarios. Claro, y que la plata se quede en otro lado. Me hace sentido, usted ahí me hizo el resumen de casi todo el programa con todos los aspectos que hay que tocar, pero me voy a devolver a lo primero. Oiga, mi Alcibiades, después de 500 y pico de años, pues qué sé yo, ¿para cuánto vamos ahora? ¿Dónde van las comunidades indígenas como a tener un diálogo? Porque claro, nos problematiza, y digo a muchas partes en Colombia cuando usted dice es que mi reclamo es desde que los españoles vinieron y fueron expropiados, porque bajo esa lógica toda la tierra, por decir Colombia, que es una división política posterior, le pertenece a las comunidades que eran originariamente de allí. Pero digamos, desconocer todo el proceso de mestizaje y todo lo que ha ocurrido. Es decir, ¿en qué momento trazan ustedes la línea y dice concedamos? Pues porque no sé, todavía, y creo que estoy interpretando a buena parte de Colombia decir, pero venga, es un reclamo de hace más de 500 años. Lo cual, como usted dice, filosófica, históricamente puede tener razón, pero en lo práctico, ¿a qué vamos? No, mira, hay 3 rutas que ha tomado el movimiento indígena. Una es que se reconozcan las tierras que actualmente están ocupando. Okay. Porque eso no ha pasado. Porque eso se ha reconocido parcialmente, pero la ocupación tiene un concepto muy preciso. La ocupación es un sentido de que yo soy hijo de la tierra, o somos hijos de la tierra, y yo no soy dueño de la tierra. Mientras que la posesión te indica que usted es dueño de la tierra. Entonces, aquí es un tema de lógica, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, de cosmovisión, y también legítima la lógica de la cultura de Occidente de posesión. Entonces, ¿qué es lo que hay que poner a dialogar? Exacto. Primero, ese reconocimiento. Segundo, es esas 2 lógicas, hay que centrarlas a conversar. Mientras que para el europeo, para el colono, digamos, para el mestizo en el fondo, la tierra es un bien, para nosotros es nuestra casa y es nuestra madre. Entonces, esas lógicas que hay que ponerlo a conversar, ese es el diálogo. Entonces diría, ese es el segundo camino. Y el tercer camino que nosotros encontramos es cómo los pueblos indígenas no están diciéndole a los poseedores, a los grandes poseedores de tierra, distribuyen la tierra o distribuyen la riqueza. Le estamos diciendo es cómo esas condiciones, ese conocimiento, transfieran conocimiento para que los indios con poquita tierra pongan a producir, pero
vamos a dialogar. Y eso significa establecer una regla. Entonces, para mí es muy importante el tema de diálogo. Se le reconoce la existencia del afro, del campesino, del mestizo o del gran propietario de la tierra, pero también reconozcas ese diminuto espacio de territorio que ocupan los pueblos indígenas, los afro. Porque para usted no ha habido reconocimiento. Porque para nosotros no ha habido reconocimiento, por eso digo de un reconocimiento parcial. Ok, eso ya me actualiza y me trae más acá porque a veces cuesta trabajo como, venga, desde entonces... Sí, sí. Entendido eso. Guido, quiero su opinión respecto a esta visión sobre el tema de la posesión de la tierra. Y lo pregunto porque hablar precisamente del desarrollo, como bien lo ha dicho Alcibiades, que pasa por una cantidad de aspectos del desarrollo rural, pues hablemos de lo primero, y esa tenencia de la tierra, propiedad de la tierra, usufructo de la tierra. A mí me parece que ese es un tema complejo y recurrente. Y habría que iniciar al menos dejando sobre la mesa 3 dimensiones que nos pueden dar como una suerte de relato de lo que ha pasado. Lo primero es un conflicto estructural de larga duración. Usted lo mencionó, claro. Alcibiades. Segundo, yo creo que hay que mirar la presencia diferenciada del Estado. En esos territorios donde el Estado ha hecho presencia institucional y en esas otras que se han llamado áreas vacías. Y lo tercero, me parece que también una tercera dimensión sería el papel que han jugado y las estrategias jugadas por los actores sociales frente al conflicto y frente al uso de la violencia. Entonces, este conflicto de la tierra, claro, tiene un inicio y es con la llegada de los españoles y el poblamiento, cómo se fue dando ese poblamiento y cómo ese poblamiento también generó una suerte de conflictos. Claro. ¿Dónde llegaron los españoles? Llegaron a territorios donde ya había presencia indígena, con una organización social, diferente, con una organización de tipo cultural, pero hay algo muy importante, pagaban impuestos, había tributos. O sea que los españoles se aprovecharon de estos territorios y ahí hacen presencia. Si ustedes observan, los españoles entran por el Caribe, pero las grandes ciudades hoy están en las áreas andinas, porque ahí hacían presencia los indígenas. Y empieza todo un problema con esas áreas vacías, eso que llamó Amari Barbón las tierras de nadie, sin Dios y sin ley. Ahí empieza un conflicto, o sea que habría que revisar eso. Y en ese segundo, la dimensión de la presencia del Estado, ¿sí? Donde el Estado colonial español hace presencia y cómo organiza socialmente esas comunidades. Claro, con unas tensiones barbarísimas. ¿Cierto? Usted habría que mirar eso. Porque, y eso nos va a dar más cuenta del relato también del conflicto armado, dónde se ha desarrollado el conflicto armado. Y lo tercero tiene que ver con esa dimensión de los actores. Hay unos actores sociales que tienen unas estrategias para conservar la tierra, o en su defecto, vamos a ver más adelante, después del año 70, 80, que aparecen e irrumpen otros actores armados, ¿sí? No para recuperar tierras, sino para despojar tierras. Claro, entonces mire usted que ahí hay una línea histórica que no podemos perder de vista. Y tú le hacías una pregunta, Alcibiades, que me parece importante sobre el tema de la pobreza y la inequidad. Mira, Adriana, y mira, Alcibiades, que hay 2 informes importantes que uno podría medianamente consultar. El informe de desarrollo rural del 2011, que es un documento bien interesante, y después el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, que tiene otra metodología respecto al censo del 2005. Pero lo interesante de estos 2 documentos es que nos muestra que Colombia es más rural que urbana. ¿En serio? Claro. ¿Pero por extensión de tierra, más no por poblamiento? Venga, Adriana. Por ejemplo, un ejemplo. Cali tiene 1.000 millones y pico de habitantes. Pero de eso, el 55% está en lo rural. Lo que pasa es que lo rural queda allí, usted va a Pance. Sí, claro. Estoy en Pance, estoy en Cali. No. ¿Sí? Entonces, digamos que Colombia es más rural. Ahora bien, aquí hay algo también importante, y lo decía Erich Hobsbawm, el gran historiador inglés. Dice, a los campesinos
los desaparecieron, los migraron, los mutaron. Entonces, eso nos sigue mostrando que allí hay mayor concentración. Bueno, en el Cauca hay mayor concentración de zona rural y urbana. Y lo otro es que, claro, los índices de pobreza Sí, son enormes. son enormes. Son enormes. Son enormes. Un tema complejo como tal. Y ya en el plano de actividades, claro, habría que también mirar qué papel juegan en torno a la tierra los diferentes actores. Los indígenas son unos, pero también tenemos mestizos, tenemos afros, ¿sí? Tenemos campesinos que acaban de ser declarados como sujetos de derechos. Entonces, mira todo ese asunto. La complejidad que hay y complejidad. la presión que hay sobre la tenencia de la tierra de distintos actores. ¿Esos diálogos cómo van con estos otros sectores? Porque en otrora aquí en esta región hemos visto enfrentamientos y enfrentamientos que pasan a ser enfrentamientos violentos de comunidades o afrocampesinas o indígenas precisamente por el acceso a la tierra. ¿Cómo va? ¿Cuál es el estado actual de esas conversaciones? Mira, hay dos espacios que me parece que son importantes resaltarlos. Hay una conversación con un sector muy importante del Valle del Cauca, el sector agroindustrial e industrial, la academia, la iglesia, los desmovilizados de las FARC, los afrocolombianos, sector campesino, sector indígena. Hay un diálogo que lleva 6 años tratando de soñar. Yo creo que dos cosas principalmente. Una es cómo poder convivir en la diferencia. Okay. Cultural, étnica, de lógicas, cómo poder convivir, cómo hay construir. La segunda es cómo soñamos en región. Okay. ¿Cómo se está soñando en región? Claro, el Cauca es una zona, uno estudia los índices del DANE sobre pobreza, pues es muy mal. Y uno se pregunta por qué somos tan pobres. Además de lo que ha dicho Guido, yo adjunto 3 cosas que son muy importantes. Hay un problema económico que es súper excluyente. Ahora, si nos fueran incluidos, ¿seríamos ricos? No, porque seguramente la economía que ha promovido el país ha sido extractiva y es generar riqueza en el campo para llevarlo a las ciudades. Bueno, a veces ni Cali ni Bogotá, si no se ha dado esa hora del extranjero, Estados Unidos. Entonces la riqueza se va para afuera. O sea, todo lo que se genera va para afuera, pero no se invierte. Y el Cauca tiene esa situación. Lo segundo, ¿qué es lo que ocurre? La tierra que se tiene, si no se la han quitado, ahora se le están sustrayendo la riqueza. Okay. Entonces, y la riqueza se está yendo. Entonces, encontramos minería, digamos, legal, obvio, en marco jurídico, pero sobre todo la minería criminal. Claro. Entonces, eso nos está llevando. Pero como es pobre, entonces, ¿qué ofrece el Estado? Nada. Como no ofrece nada el Estado, entonces, aquel que está interesado en la extracción te ofrece la minería, pero te lleva. Entonces, se ha ido instrumentalizando el trabajo del indígena, del campesino. Y no dejan conocimiento instalado. Y no dejan capacidad instalada. Claro. ¿Y qué más? Y como no pueden con eso, entonces nos llevan el tema de cultivos de uso ilícito. Entonces, viene un dicho popular que el indio de hambre no se muere. Pero entonces, si no se muere, entonces te ofrecen, cultiva la economía ilegal, por así decirlo. La economía ilegal y te ponen en eso. Entonces, te están esconduciendo, te están sustrayendo la capacidad, esa energía de trabajo que genera el campesino, el indígena, el afro, aquel que está trabajando en el campo. Pero la economía se está trasladando. Entonces, ahí, esa para mí es la razón, las 3 razones estructurales que están conduciendo a la población rural colombiana en el Cauca, en el Catatumbo, en la Amazonía, en el Chocó. Entonces, vamos a seguir siendo pobres. Cada vez más. Cada vez más. Pero venga, ¿y cuál es el estado de esas conversaciones? ¿Han llegado a algo? O sea, usted me da esperanza diciendo que al menos se han sentado a hablar, por lo que usted me está diciendo históricamente es un reto muy difícil pero de sobrepasar. Pero ese es el debate que está. ¿Cuál es el debate? Ese debate, ¿cómo superamos estrategias económicas que les sirva para mitigar esa pobreza que tienen, para escalar condiciones que tienen las comunidades indígenas y campesinas en el campo? ¿Cómo mitigamos eso? Pero cómo la empresa privada, la industria, la agroindustria, transfiere conocimientos, experiencias, porque aquí hay lesiones aprendidas, que son muy importantes, pero eso necesita capacidad, condiciones. Mira, hemos llegado a la conclusión, desde el sector indígena, 4 conclusiones. Podemos sostener la autonomía y soberanía alimentaria. Esta es una tarea de vida, la primera. La segunda es cómo
avanzamos en esa parte productiva y económica de cultivos que son meramente comerciales. Pero no solo producir materia prima, necesitamos escalar. Transformación, claro. Transformar. Y Luego agregar tenemos valor. la necesidad, identificamos que hay la necesidad de formar y capacitar a la gente para el trabajo. Y que se queden. Y que se queden. Y 4, necesitamos el tema de inversión en infraestructura. Son 4 condiciones, mejor dicho, 4 condiciones que necesitamos una actuación que nos permitan cómo solventar o mitigar. Si no lo vamos a hacer, al menos mitigar esas condiciones que está viviendo la población rural en Colombia. Yo imagino que sobre esas 4 peticiones poco sería el debate. ¿Tienen una lógica? ¿O si hay debate? Bueno, hay debate, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo El lo vamos cómo. a hacer? ¿Quiénes son los responsables? Entonces, mira, hay un encuentro, digamos, de actores sociales, sector empresarial, digamos, sectores económicos, la iglesia, la academia, tratando de construir. Construir es muy difícil, pero sobre todo hay un buen propósito. Entonces, ¿qué nos falta? Que el Estado intervenga en eso. Porque podemos ponernos de acuerdo nosotros, pero si no hay intervención del Estado y no hay inversión del Estado, pues No avanzamos no mucho. avanzamos. Y ahí importante en lo que nos está contando Alcibiades es, eso es posible cuando todavía subyacen una gran cantidad de actores del conflicto, cuando el campo colombiano todavía está inmerso en un conflicto súper grave. Es decir, es una conversación que se problematiza, como él mismo lo ha dicho, porque es que esas salidas atraviesan y tocan intereses, por ejemplo, de la economía, de la minería ilegal, por nombrar uno, del narcotráfico, por nombrar otro. Y ahí eso se nos escala a niveles globales. A ver, Guido, ayúdenos a entender Mire, cómo hacemos esto, esta urgencia de cerrar esa brecha entre campo y ciudad, de acabar con esta pobreza, estas inequidades en medio de un país que todavía no resuelve temas históricos. Listo, entonces lo otro podría también, y que nos ayudaría mucho, es tratar de mirar cuáles son esas líneas que explican esas 3 dimensiones que planteé anteriormente. Entonces, por ejemplo, en el Cauca habría que mirar que lo del Cauca sirve como faro reflector para lo que pasa en Colombia. Sí. Pero habría que mirar, por ejemplo, una línea importante, cómo han sido los procesos de la tensión entre ocupar tierras y que esas tierras finalmente sean tierras legalmente, por ejemplo, en el caso de adjudicación de tierras. Sí, sí. Que ahí hay, discúlpame, un problema, Sí. porque no hay una actualización catastral, es súper demorado, entonces ahí empezamos ya cojeando. Entonces metes una segunda línea y es los procesos legales. Claro. Por ejemplo, ahorita tenemos lo que antes fue ICODER, que ahorita es la Agencia Nacional de Tierras y toda la oficina que está en el Ministerio de Agricultura, es cuántos de esos predios que en términos de restitución hoy se han logrado llevar. O sea que hay un proceso legal allí. Lo otro es que el Cauca también nos muestra algo, y es que si bien es cierto, hay unos actores indígenas, campesinos, podríamos meter allí a todos los que trabajan, esos actores que trabajan por la tierra, también hay actores violentos. El Cauca es actor, ahí hay unos actores violentos. Hay que mirar el papel del narcotráfico. Claro. Hoy el narcotráfico juega un papel fundamental. ¿Sí? El papel de los grandes megaproyectos. Salvajina es un gran megaproyecto que afectó tierras campesinas, afros, para inundar y producir energía. ¿Sí? Hay que mirar el asunto también de la minería ilegal. O sea, que ahí hay un sinnúmero de líneas que había que revisar muy bien para precisamente empezar este asunto de lo que tú planteas con los diálogos. Entonces, hay que mirar también eso. Conversaciones hay, pero también hay conflictos. Este año ha sido de conflictos muy fuertes. Hemos tenido conflictos en Corinto, hemos tenido conflictos en Caloto, hemos tenido conflictos en la región de Santander de Quilichao, etcétera. O sea que hay conflictos. Sí han habido acuerdos, sí han habido negociaciones, pero están matizadas por todo este complejo, esta red compleja de situaciones que habría que mirar. Conflicto, diálogo y violencia. Son como 3 cosas que queremos separar, porque a veces se dan las 3 en un mismo momento, en un mismo espacio. Y yo quiero que usted me cuente un poco cómo ve eso de lo que nos estaba diciendo Guido. ¿Cómo van esas conversaciones? ¿Eso desescala un conflicto? ¿Cómo la violencia entonces impide estos procesos? Ayúdeme a entender desde el territorio cómo vemos estas 3 dimensiones, Alcibiades. Pues a mí escuchando a Guido me parece que es muy importante. Hay un esfuerzo, yo creo que hay un esfuerzo del proceso afro, de ACON,
hay un proceso, hay un esfuerzo también de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte, la ASIN, también un esfuerzo de ANUC, del PCN y de FENSUAGRO, en sentarse a conversar. Ambos están legitimados por sus autoridades locales, por su comunidad, reconocen la estructura y es muy bueno. Y existe lo que le llamamos el Consejo Comunitario, el Consejo Interétnico, perdón. Y ese Consejo Interétnico tiene una agenda y trata de resolver eso. Sí, claro, pero es cruzado por factores de violencia, como el tema del narcotráfico, las organizaciones armadas al margen de la ley, los intereses también económicos que a veces se cruzan en este debate, y las tensiones, que yo le llamo tensiones territoriales, que a veces son bilaterales, entre el indígena con el mediano y el gran poseedor de tierras, o entre el indígena con el sector campesino, o el afro contra el sector indígena. A veces se generan esos encontronazos, llamámoslo así, que tratan de desvirtuar ese propósito de diálogo. Y uno dice que a veces yo soy partidario que el conflicto hasta por naturaleza existe, pero lo que no debe pasar es a la violencia, porque la violencia sí, de su estructura, rompe todo ese tejido social, esa espiritualidad que tienen los pueblos indígenas, afros, inclusive campesinos, y ese interés que tiene el sector no indígena. Entonces uno ve que como rompe eso, se viene en conflicto, y claro, diríamos, el gobierno no ha permitido, no ha posibilitado sortear eso. Fue tan así que el gobierno de Petro, esa mesa interétnica la convirtió, el Consejo Interétnico propuso crear una mesa interétnica para resolver el problema. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Guido. El Cauca tiene una posibilidad, que en el Cauca se construya paz, pero no paz dejando las armas, que es otra conversación, sino una paz que de cada actor y sector social empiece a construir su visión de vida, su relacionamiento, su convivencia, establecer unas reglas de vida, creo que vale la pena pensarla, y eso debe ser legitimada, valorada por el gobierno nacional. Y apoyada. Apoyada. Y apoyada con mecanismos para que... Son mecanismos que deben facilitar. Claro. Entonces, hay que decir que el Consejo Interétnico del Norte del Cauca está haciendo el esfuerzo. Okay. ¿Y cómo blinda ese proceso frente a esos actores, por ejemplo, armados? Porque es que, claro, con un conflicto pesca una cantidad de gente, ¿no? Claro, y ahí tenemos un problema. Por ejemplo, la presencia de actores armados en el norte del Cauca histórico, o en el Cauca, estanca cualquier posibilidad. O el caso de los cultivos y el narcotráfico, te rompe cualquier posibilidad y cualquier sueño, entonces te pone en un mecanismo de ser facilista, tener recursos en corto plazo. Y eso te rompe los sueños. Claro, entonces, lo deslegitima el otro proceso que es demorado, y lo que va me metiendo exige. de conflicto, digamos, de un conflicto natural, lo va pasando a un tema de violencia. Y ahí es lo peligroso, y sobre todo la población. Alcibiades, ¿y no mejoró algo con la firma de los acuerdos de paz? Pues mira, hubieron 2 años donde se perdieron. ¿Sí? ¿Por qué? Se perdieron porque hubo el silencio de los fusiles, podríamos llamarlo así, dio un espacio para soñar eso. Pero resulta que en el cumplimiento del acuerdo del gobierno nacional, mientras trataba de ordenar todos los propósitos, cómo hacerlo cumplir, pues volvieron otros y se armaron y irrumpió eso. Creo que estamos viviendo esa situación. Si pasáramos esa página, yo creo que los conflictos se van a mantener, pero mediante mecanismos de diálogo, contribución del Estado, un esfuerzo de cada organización social, podremos soñar, si no para volvernos ricos, sí superar y poder cómo convivir y pensar en región. Claro, que ahí concuerda con lo que Naciones Unidas está diciendo en este documento, Guido, que la única forma de empezar a terminar con esas inequidades pasa por el acuerdo y porque se aceleren los compromisos del acuerdo de paz y, por supuesto, combatir el resto de manifestaciones de violencia que están actuando en los distintos territorios colombianos. El papel del Estado allí, Guido, con un gobierno que está planteando ahora una paz total, donde la gente dice en el papel me suena, pero en la práctica me asusta. A ver, yo quisiera, para enfrentar tu pregunta, dar algunos datos para que nos ubiquemos sobre todo en el Cauca. En el Cauca tenemos alrededor de 3 millones de hectáreas de tierras, de las cuales
Los grupos étnicos indígenas hoy pueden estar poseyendo cerca de 613.000 a 620.000 hectáreas. Las comunidades afro, cerca de 720.000 hectáreas. Y los campesinos, 160.000 hectáreas. Ahora, dentro de esa cantidad de tierras, hay tierras que tienen unos usos y tienen unas, digamos, unas... ¿Una vocación? Sí, pero sobre todo hay territorios que están en zonas de reserva. Protegidas. Entonces diríamos que estamos hablando de 900.000 hectáreas de tierra. El asunto es el uso, pero sobre todo también hay algo muy importante que planteas, Arquímedes, es que esas tierras no están legalizadas. Es decir, parte de esas tierras también habría que legalizarlas, ¿sí? Legalizarlas. Y lo otro es el uso de la tierra, ¿sí? Por ejemplo, los cañicultores tienen alrededor de unas 45.000, 50.000 hectáreas de tierra en el norte. Es el uso que le dan, de eso hablaré más adelante. Pero tu pregunta es un Estado que haga presencia. Es decir, cuando uno revisa el acuerdo de paz, el título 2 del acuerdo Reforma Rural Integrada, a mí me parece que allí hay unos elementos muy importantes. Porque cuando hablamos de reforma rural integrada es también la presencia estatal. No solamente es entregar tierras, claro, sino que esos territorios sean territorios para la vida. Es decir, que esos territorios también allí haya, que los niños y niñas no vayan a la guerra. Haya desarrollo humano allí. Exacto, que es el concepto del desarrollo humano. Claro. Que hayan también vías, que haya agua potable, que haya energía, que haya todo el internet, acceso a los bienes públicos, exacto, por supuesto. Allí es cuando hace presencia el Estado. ¿Sí? Hoy tenemos un Estado diferenciado. De Corinto para arriba, pues hace presencia la Jaime Martínez. En Argelia hará presencia los reductos de la FARC que están allá. Entonces, digamos que todavía ese Estado, que es el que organiza la vida social, no aparece en todo el territorio. Y eso también para Colombia. Y como los acuerdos entre la guerrilla del Alfar-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos tuvieron una ruptura en 4 años, un freno muy fregado. Precisamente hoy tenemos nuevos conflictos, ¿sí? Y estamos en ese frenesí que tiene el Cauca en estos momentos, porque ni los acuerdos se han cumplido, ni ha habido restitución de tierras, ¿sí? No ha aparecido todo eso que el mismo acuerdo nos decía, y tenemos un Estado allí incompetente. Ahora bien, la paz total que plantea en estos momentos el presidente Petro se está haciendo agua. Se está haciendo agua porque ese planteamiento, nosotros que estamos en el territorio podemos ver todas las vicisitudes que tenemos que vivir, sortear como tal. ¿Es así? Entonces, ese acuerdo de paz total, además, con un comisionado de paz ingenuo a morir, ¿sí? Ha permitido que los conflictos, que haya otra suerte de conflictos, ¿sí? Y están allí, los podemos ver en el territorio. Alcibiades, cuando usted me dice que ese consejo, el gobierno actual lo convierte en una mesa, dígame si eso ayuda o no. Hay un dicho popular que dice que si usted quiere que algo no se resuelva, haga una mesa. Sí, no. Hasta ahora no ha podido resolver. Inclusive se presentó, el gobierno cometió un error, sino todo el gobierno, una parte del gobierno, el de la Agencia Nacional de Tierras. Compró tierras, las compró y le dijo, y esto va para Afro. Cuando ahí hay una disputa sobre el dueño de la tierra. Sobre el dueño de la tierra, y entonces están los indígenas y puso un conflicto. Exacerbó el conflicto, innecesario entre afros y indígenas. Entonces eso polarizó la situación. Pero luego apareció el campesino también diciendo, bueno, ¿cómo que al indio y al afro le van a dar tierra? ¿Y nosotros qué? Pues casi rompe esa mesa. Pero por fortuna la capacidad de liderazgo que tienen estas organizaciones volvieron a encontrarse y buscaron una solución. Y a mí me parece que por suerte la resolvieron. Y si la resolvieron en una situación muy crítica, eso quiere decir que tienen capacidad resolutiva de muchos problemas. ¿Y cómo la resolvieron? ¿Haciendo una nueva repartición? Hicieron un acuerdo que fue el sector indígena, quienes son los que están necesitando tierra, le dijeron, nosotros necesitamos la tierra, pero si el afro la necesita, pues distribuyamos esa finca.
Pero este no es un acuerdo de liderazgo ni de autoridades, es un acuerdo de gente que necesita la tierra, entre ellos haciendo un acuerdo. Entonces, eso es que hay que elevarlo y es lo que lo tienen que liderar las organizaciones sociales y validarlo el gobierno. Pues lo validó, entiendo yo que ya está resuelto, es una cuestión de entrega. Pero entonces, a ese tema, entonces, no es que yo tengo la plata, sino, venga, yo tengo la plata, pero ¿cómo? ¿Se organizan ustedes? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo yo los adquiero para evitar esos conflictos? Claro. Y adquirirlo, entonces, creo que adquirirlo es también con otros programas. Yo quiero comentar algo. Sí. En el Cauca, y creo que este es un error puede ser del Ministerio de Agricultura o del país, en pensar el desarrollo del campo solo pensando en la tierra. Ese es el punto de partida. Pero hay gente que tiene la tierra y no quiere trabajar la tierra. O hay gente que está en el campo pero no tiene tierra para trabajarla. Entonces, ¿qué es lo que significa? Entonces hay una simetría ahí total. Entonces no solo hay que pensar en el desarrollo a partir de la tierra, que es importante, sino coger otro eslabón que tiene que ver con bienes y servicios. Y eso ya es otra capacidad técnica, tecnológica que hay que formar a la gente para bienes y servicios, porque es que tampoco la gente está pensando en urbanizarse, no. Claro. La gente está pensando en vivir en condiciones dignas, por decirlo así, en el campo y poder trabajar en el campo con tranquilidad. Entonces, el desarrollo para mí es la agricultura así, con una política de Estado, que es muy importante, pero también una política de Estado que si no trabaja la tierra tenga otras posibilidades. Ahí tenemos el SENA, está la academia, hay otras experiencias muy importantes que tratan de trabajar. Por ejemplo, hay gente que ya dice, no, venga, yo cojo el café y la tuesto o a cogerlo más. Le agrego valor, voy un escalón más. Valor, entonces no te trabaja la tierra, pero le agrega. Claro. A eso hay que darle conocimiento y hay que generarle capacidad. O la instalación de otros bienes y servicios que puede emplear mano de obra capacitada para darle a las personas del campo una posibilidad también de generación de ingresos, que se queden, como dice usted, tengo las condiciones para mi desarrollo humano aquí sin necesidad de emigrar. Claro, así como lo decía Guido, mira, yo te voy a colocar, en el norte del Cauca son 93.000 hectáreas de tierra que tiene la población indígena, de los cuales 49.000 hectáreas están en zona, eso se llama zona de ley segunda, pero 29.000 hectáreas son páramos. Entonces, ahí hay dos situaciones. ¿El indio interviene en la tierra o la protege? Si la protege, proteger los páramos y los bosques primarios existentes es para el indio, está muy bien para el indio, para su vida. Pero proteger el páramo y los bosques es para la agroindustria, es para la industria, es para el sector campesino afro que vive en el Valle del Cauca o en el norte del Cauca. Entonces, coloco ese ejemplo, es para todos. Entonces, cuando yo reclamo un poco de tierra, sí, no es decir, claro, pero es que ellos tienen 93.000 hectáreas. Hombre, por favor, los datos ya está, el IGAT tiene esa información, han hecho muchos estudios y hay que sustraer eso que hay que proteger, lo que es un bien común, ni siquiera del indígena. Y por esa protección deberían tener alguna generación de recursos, ser reconocido como un trabajo. Claro, eso es lo que ustedes están viendo. Es lo que estamos también pensando para poder generar capacidades en otros sectores para no intervenir esa tierra que hay que proteger. Usted toca un punto muy importante y el documento lo trae, y es cómo hacemos esta integración entre lo rural y urbano donde las sinergias sean mejores y el desarrollo sea más equitativo, no tan desigual como es ahora. Guido, ¿tiene sentido, por ejemplo, eso en un proyecto y en un ejemplo específico? A mí me parece que Arquímedes toca un punto muy importante, inclusive. Si uno recoge los objetivos del desarrollo, pues en parte de los objetivos de desarrollo aparecen líneas como seguridad humana, que tiene que ver con seguridad alimentaria, inequidad, bueno, una serie de cosas ahí. A mí me parece algo muy importante. El problema no es recuperar tierra. ¿La tierra para qué? Eso. La vocación de la tierra, el uso de la tierra. A mí me parece algo muy importante. No sé qué está pasando, pero a mí me gustó mucho del actual plan de desarrollo, porque el plan de desarrollo dice algo bien interesante. Organicemos el territorio en torno al agua.
Importantísimo. Sí. La organización del territorio el que permite, y en torno al agua permite desarrollos futuros. Interesantísimo. Porque además también nosotros somos un país agrícola, vocación agrícola. Y en ese sentido, entonces, la tierra, ¿qué capacidades nos daría a nosotros hoy en el mercado mundial? Y sí, seguridad alimentaria. En el Cauca tenemos algo. Tú colocas un ejemplo muy importante. La protección de los páramos. La Ande y los indígenas, y la cuenca del río Palo es muy importante como río tributario para el Cauca. Y para todo la vocación de la agricultura centrada en la caña, ¿cierto? Entonces, el asunto es también decirle a los cañicultores, ojo con esas madres viejas que están cada vez acabando para sembrar más caña. Pero también el asunto no es sembrar caña por caña, es el uso del agua. Cali depende, por supuesto, del de lo río que se Cauca, produce allá arriba. y sobre todo el río Cauca. Entonces, un poco en ese sentido, el Cauca es un crisol que permite usos diferenciados de la tierra y producción diferenciada de la tierra. ¿Sí? Hay pueblos indígenas que en estos momentos están cultivando una serie de plantas que sirven en la industria, por ejemplo, alimenticia. ¿Sí? Claro, esos encadenamientos Exacto. productivos. Entonces me que puedan parece un jalonar. poco en ese sentido lo que tú planteas. Hoy por hoy, si no le apuntamos a la organización del territorio en torno al agua y pensar la seguridad alimentaria en torno de que también esa tierra produce unos beneficios, produce unos mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, ¿sí? Habría que pensarse en ese asunto, no se trata. Y lo otro tiene que ver con algo que también tú dices. Me parece que en esa mesa faltan también algunos terratenientes que tienen tierra a efectos de plusvalía. Es decir, tierras que están allí. El engorde que llaman. Exacto. Y que generan plusvalía, pero no pagan No paga los el tributo. impuestos que debe pagar como tal. Entonces, el problema es un poco como poder matizar eso, poder matizar el asunto. Y me llama la atención porque en uno de los programas que estamos de esta serie se trata, le hemos llamado el capitalismo consciente. Es un poco la evolución de los dueños de los medios de producción, de la tierra, de la industria, los empresarios para decir qué ponen. Así eso baje un poquito más las ganancias, pero que puedan mantener el territorio y mantener sus negocios en una sostenibilidad a largo plazo. La pregunta, en ese diálogo que están ustedes inmersos en este momento y que nos estaba comentando, ¿cuál es el sector privado? ¿Qué pone? ¿Qué dice? ¿Cuáles son sus reclamos? ¿Cómo es la interlocución con el sector privado? ¿Y en qué vamos? ¿Sí se nota una evolución de nuestro sector privado? Yo creo que tenemos el solo hecho de encontrarnos, ¿De qué se sienten? de sentarse y de mantenernos ya hace tiempo, tiene mucho significado. Bueno, O sea, eso no lo es- acepto, pero el eso es- tiempo se nos... eso es TikTok, mucho TikTok, el más- reloj. entonces la pregunta es mucho más de voluntad, Ok. ¿cierto? ¿Qué más de voluntad? Ahora, eso significa que el sector social, afro, campesino, indígena, debe soñar, pero soñar despiertos, ¿cierto? Soñar despiertos, quiero decir que, diga, ¿para dónde? Esa pregunta que nos ha seguido, que yo también me la he hecho, ¿la tierra para qué? Pero si yo no tengo tierra, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué es lo ¿Cuál es segundo? la otra alternativa? La Claro. otra alternativa. Entonces, a mí me parece, sobre esa respuesta, uno empieza a decir, oiga, sector empresarial, usted tiene mucha experiencia, tiene conocimiento, tiene investigación. ¿Cómo formamos a esa gente? ¿Cómo contribuye? Aquí ya la palabra es no distribuye. ¿Cómo contribuye con Claro. esa población que lo requiere? Y ahí ese es importante. Pero entonces ese contribuir es también, ellos tienen que seguir soñando, no se puede coartar, tienen que seguir soñando, Claro. pero soñemos ahora todos. Juntos. Juntos. ¿Cómo vamos? Colaborativamente. Colaborativa. ¿Cómo nos contribuimos todos? Porque el norte del Cauca y el Valle del Cauca, pues yo no sé si por fortuna o infortunado, pero tenemos todos los sectores. Sí. Entonces, ¿por qué no? Todos los sectores podemos convivir, primera regla. Segunda regla, si todos podemos convivir, todos podemos Trabajar hacia un mismo fin.
trabajar hacia un mismo colaborativamente. fin. Entonces, ahí creo que eso es lo que nos está faltando. Pero ¿cuál es la respuesta del sector privado ante Mira, esta pregunta que ustedes hacen? Yo encuentro varios del sector privado ¿Con apertura? interesados en trasladar conocimiento. Es decir, dígame qué hago, cómo los capacito, dígame cómo gestionamos, porque eso también es un tema de gestión. Digamos, gestión interna, pero gestión a nivel del gobierno nacional. ¿Cómo construimos la política? Ok. Porque ahora nosotros, esta ya no es una tarea nuestra, pero ¿cómo mitigamos a aquellas organizaciones armadas que están Claro. al margen de la ley o de los temas de cultivos de uso ilícito? Ahora, eso no está en todo aquí en la región. Puede estar fuera del país o fuera Sí. de la región. Entonces, ahí hay otros factores que ya, por mucho esfuerzo que coloquemos ahí como organizaciones sociales y el sector empresarial, no vamos a ser capaces. Pero el sector privado sí puede tener llegada a ellos. Estoy Sí. hablando, por ejemplo, en la minería legal, algunas multinacionales que están allí, que se pueden sentar también en la mesa. ¿Se han sentado, por ejemplo? No, ellos no están. No están. Tenemos un diálogo Sector minero. privado que tiene llegada y tiene músculo político, por decirlo de alguna manera, de llegar a otras instancias donde puede ayudar con recursos, con conocimiento y desentrabar procesos. ¿Eso se está haciendo? Eso es posible, se está proyectando. Lo que pasa es que el ritmo del sector empresarial es otro ritmo y el ritmo del sector indígena, excúseme, a partir de la lógica es otro ritmo, es mucho más lento. Y quizás el sector afro también. Te coloco Y no hablemos del Estado. no hablemos del Estado. Entonces son ritmos que también toca que entendernos para decir cómo superamos el ritmo. Claro. Pues, uno tiene que tener paciencia, pero también tiene que acelerar un poquito. Por supuesto. Entonces, creo que ya son ritmos, ya son lógicas que también tenemos que superar. Eso me parece. O sea, el sector empresarial del Valle del Cauca, con la que estamos, están dispuestos. Nos han preguntado, ¿en qué les ayudo? Entonces, la respuesta es lenta del sector indígena, del sector afro, inclusive del sector campesino. Es lenta, porque es que son dos ritmos. Es como uno no se la cree que es posible. Porque es que hay que limar aquí un tema histórico, de desconfianzas. De confianza, porque resulta que cuando aquí la violencia simbólica te dice, es que usted sí es rico, usted es neoliberal. El enemigo de clases. El rico te dice, si usted es pobre, si no es narcotraficante, es guerrillero, te pone una máscara. Y eso es lo primero que hay que derrumbar en este país. No nos deja trabajar juntos. No nos deja juntar y no nos deja conversar. No hay diálogo. Pero dígame que sí se está pudiendo, al menos en este ejemplo específico. En este ejemplo, al menos ya hay interés en avanzar en esos temas. Pero digo, el ritmo es que nos pone mucho más lento. Pero bueno, es un desafío que hay que superarlo. Hay que cambiar, digamos, como es en los pelados, hay que cambiar de chip. Sí, señor. Sí, señor. Interesante lo que dice, ya para ir cerrando, porque el tiempo se nos está acabando. Bueno, al menos me da la esperanza de que están sentados, de que están hablando, de que se reconocen, se respetan los conflictos y están haciendo todo lo posible para evitar que deriven en confrontaciones violentas. Y hay que acelerar los ritmos, un poco lo que dice Naciones Unidas también, acelerar los ritmos. ¿Qué pedirían o qué pondría la academia un poco para acelerar estos ritmos y poder finalmente ir acortando esas brechas más rápidamente de lo que estamos? Porque por la vía en que estamos nos podemos demorar muchos años más y no aguanta esta sociedad. Pero déjame, cojo algo chiquitico que dice. La presencia empresarial en el Cauca es diferenciada. Yo ya iba a hacer esa pregunta, porque me habló del sector empresarial del Valle del Cauca y la pregunta es, ¿y el Cauca? Es diferente, no, porque es que con la ley PAES, ahí tiene presencia empresarios del Valle del Cauca, de Antioquia, incluso internacionales. Sí, las matrices están en otro lado. O sea que allí habría una mirada, y yo creo que Azocaña, Procaña, yo creo que Tecnoquímica, las empresas que están allí, todos tienen voluntad de sentarse a mirar qué ponen sobre la mesa. Es sostenibilidad de sus negocios también. Hay otro asunto, y es que si tú te vas para el occidente, allá tienes minería legal. Claro. Tienes la concesión de Salvajina y Honduras y todo estaba, ¿sí? Pero esa que es concesión internacional no hace presencia, es decir, ellos... Sí, a nivel internacional en las multinacionales es otra lógica. Ese lado oriental, zona totalmente indígena, que vive de alguna otra manera en una producción económica agrícola
Agroecológica. Sí, exacto. Y está el sur que está totalmente tensionado. Entonces, habría que mirar de qué empresarios, hay que mirar esa diversidad, ¿no? De vocación de producción. Porque hay sí. empresarios legalmente constituidos y hay otros que no lo son. Eso Claro. por un lado. Ahora, tú me haces la pregunta sobre la academia. Yo creo que a la academia le sigue faltando, Adriana. Yo diría que... Salirse de los salones y meterle más territorio y acción en un país que tanto lo necesita. Sí, pero sobre todo es un asunto como de desarmar teorías para armar acciones en el territorio, no tan digamos, con... Tantos metros por altura. Sí. Bájese más al territorio. Más. Entonces la academia debe estar ahí. Y claro, entonces, miremoslo desde el punto de vista de la gobernanza. Sociedad civil, Estado y ONGs y empresa privada. Es decir, un poco también, y eso lo plantea, ¿sabes quién lo plantea? Me parece mucho que es bienvenida a la discusión, Adela Cortina. Adela Cortina tiene un texto hermoso donde habla de la responsabilidad compartida. Claro. Y la responsabilidad es compartida. De todos los actores que están en el territorio. Precisamente para eso. Y tiene mucho que ver entonces y en ese texto de la Cortina recoge los objetivos del desarrollo del milenio que estaban planteados para el 2015, no se cumplen y se van al 2030. Y ahí es la posibilidad. Y que lo van a correr, debo decirle. Exacto, y la posibilidad precisamente para poder darle como figura más clara a esos objetivos del desarrollo es una responsabilidad compartida que en últimas es un asunto ético. Y tú lo decías. Sí. Un acuerdo de voluntades también. Y yo creo que con eso voy cerrando porque resume perfectamente bien. Uno, que el tema de la ruralidad va más allá del tema de la tenencia de la tierra, aunque este es importante. Dos, de alguna forma hay que seguir blindando estos procesos, incluso para blindarlos de los distintos actores de la violencia que están ejerciendo allá. Y que la única forma es que nos sentemos en la mesa, trabajemos juntos y aceleremos ritmos. Creo que este es un llamado para todos los actores que están sentados allí. Así que muchas gracias a ambos por habernos acompañado en este espacio y darnos estas pistas para entender el tema de la ruralidad. A ustedes también por estar con nosotros y nos vemos en un nuevo capítulo de Las Conversaciones Difíciles.